Muy buenas tardes y feliz día viernes. Hoy estamos a 19 de diciembre del corriente del año en curso. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes aquí en este espacio donde todo lo que vamos desarrollando lo hacemos con muchísimo sentido crítico. Hoy pues estará con nosotros nuevamente y agradecido de antemano Ricardo Baroni para tratar algunos temas sociales, políticos y económicos. Ricardo, buenas tardes por acá, muy buen día por Norteamérica. ¿Cómo estás? Bueno, un placer y un honor, Eduardo, estar compartiendo contigo y tu audiencia en este espacio que has venido construyendo. Bueno, de verdad, gracias a ti, sobre todo porque has tenido el interés y la amplitud para estar acá semanalmente. Por recomendaciones, tengo que agradecer a los suscriptores, porque por recomendaciones de los suscriptores llego a ti y también por esas mismas recomendaciones. Esta semana estuve colaborando con un canal de acá de España, bien interesante, un canal es tanto de geopolítica como de historia militar. Entonces me entrevistaron en un canal de televisión abierta acá en el norte de España y también estuve en el canal del analista. Es un historiador militar y también analista político, escritor de varios libros, y eso se lo debo a Raúl, un suscriptor que le recomendó a este chico español que me contactara, y así fue, por lo cual todo lo que se va haciendo acá, como siempre les digo, es por ustedes. Bueno, fin de acá de esta introducción, Ricardo, empecemos hoy en materia, día viernes. Vamos a intentar cortar un poco todo lo que es el proceso o la rutina del canal de Consentido Crítico, que nosotros vamos analizando prácticamente a diario las ocurrencias o las situaciones que nos afectan directamente en Venezuela y algunas otras, pero nosotros, así como con Jesús Pérez Larriba y algunos otros invitados, contigo nos hemos ido abocando en algunos otros temas que son de muchísimo interés porque realmente repercuten y van a ser necesarios tener un mínimo entendimiento en el caso de que haya una transición en Venezuela. Y hoy hablaremos de la corrupción. ¿Somos todos corruptibles, Ricardo Baroni, sí o no? Depende, pero prácticamente pudiéramos decir que sí. Porque fíjate algo, se señala en muchos programas de opinión política que una de las causas principales que explican la Venezuela de hoy fue aquella corrupción que se generó entre el año 61 y 98, ¿no? Que es que la corrupción nos llevó a esto. Ahora, yo tiraría la pregunta un poco más para atrás. ¿Y qué causa la corrupción? Que es un poco de lo que vamos a tratar de hablar, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que la corrupción es un problema de falta de valores morales en algunos casos, en otros que es un problema de educación. Y yo vengo con una tesis muy distinta, muy distinta. Ahora bien, según el diccionario de la Real Academia, Eduardo, corrupción tiene varias acepciones, la palabrita. Significa putrefacción, descomposición, podredumbre, aunque no es en esos términos de que yo vengo a hablar. También, según el diccionario, es un deterioro de valores, usos o costumbres, deshonestidad. Los antónimos, o sea, los contrarios, serían honradez e integridad. Y señala el diccionario, en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. También lo define como soborno, cohecho o coima. Entonces, yo lo que vengo, y voy a hacer un poquito de spoiler, a plantearles, es que la corrupción no tiene que ver tanto con un problema de falta de valores morales o un problema incluso de falta de educación, que esto es muy importante, porque nadie puede negar que el Estado nazi en su momento fue un Estado muy corrupto y Alemania en ese momento era la nación más educada del planeta Tierra. De hecho, tenía el doble de premios Nobel que Estados Unidos, Inglaterra y Francia juntos para ese momento. Entonces, los tiros no van por ahí. Y esto es muy importante porque si nos enfocamos en que la corrupción tiene su origen en problemas de falta de valores morales o en problemas de falta de educación, estaríamos realizando un diagnóstico errado, según mi criterio y de muchos expertos que han analizado este tema, sobre las verdaderas causas de la corrupción. Y al equivocar el diagnóstico, por supuesto, las medidas que tú tomes para minimizar la corrupción no van a ser acertadas. Fíjate, había un economista argentino, Osvaldo Chevone, llegó a ser profesor de la Universidad Francisco Marroquín,
que definía la corrupción como un contrato voluntario, pero ilegal, a través del cual un funcionario beneficiaba a su gestor, es decir, al ciudadano. Y después de celebrado ese contrato, ambas partes estaban mejor. Fíjate, si nos vamos a la conceptualización de la corrupción que se hace especialmente desde el derecho, incluso la que acabo de leer del diccionario de la Real Academia, esto significaría lo siguiente. ¿Tú te acuerdas de Oscar Schindler? El de la lista de Schindler. Se te fue el audio. Ok, sí, lo tengo por acá. Claro, claro, de la lista de Schindler, un empresario, por supuesto. Y qué bueno ¿Qué que tocas hizo ese ese, tema. qué hizo ese empresario? Ese empresario empezó a negociar con el régimen nazi, obviamente en su beneficio mercantil, en su beneficio económico y también para darle beneficio al régimen nazi, desde construcción de menajes para la guerra hasta municiones. Y en ese camino se dio cuenta, tuvo un despertar, algo lo iluminó y se dio cuenta del genocidio que estaba ocurriendo. Y pues llegó un momento en que cambió el tema del fin del crecimiento o del enriquecimiento, de la mejora económica, para enfocarse en lo que es el altruismo y salvar vidas. No sé si te sirve ese resumen. Salvó más de 1000 vidas. Más De de 1000 vidas. hecho, ese proceso lo llevó a la ruina total y absoluta. Pero visto así, Schindler fue un corrupto, Claro. porque, claro, tuvo que violar las leyes alemanas contra los judíos y además tuvo que sobornar funcionarios para poder salvar muchas vidas. Eso es corrupción. Por eso te digo que si hacemos el análisis desde el punto de vista de la moralidad de la educación, estamos un poco perdidos sobre las verdaderas causas de la corrupción. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Como segundo punto, Eduardo, y lo voy a tocar muy de pasada, señalar cuáles son algunas modalidades de la corrupción. Tenemos primero, cuando el Estado, la administración, contrata o compra con sobreprecio. ¿Ok? Esta es perjudicial, este tipo de corrupción, porque comprar con sobreprecio significa que el funcionario está sacando más recursos del erario nacional del que debería para adquirir el bien o cancelar el servicio que el Estado está contratando. Dinero que hubiese podido estar mejor utilizado en otros fines. Tenemos también, Eduardo, la corrupción, que es cuando el funcionario vende permisos o licencias o vende favores. Desde este punto de vista, el fisco, el erario nacional, el presupuesto de la nación no sufre daño, porque es un soborno cuyo dinero está saliendo del bolsillo del administrado. Bueno, depende del enfoque, Ricardo, porque a lo mejor si tú por un trámite estás cobrando aparte o por la firma del poder que tiene este funcionario y ese trámite no lo está pagando directamente el ciudadano al Estado, hay una merma, aunque sea mínima, pero hay una merma que está dejando de percibir, llamémoslo el Estado, para que lo perciba este funcionario, que trabaja en nombre del Estado. Bueno, la Corrígeme. única manera en que pudiera darse ese caso que tú estés dando es que sea un empresario que tiene un subsidio y agarre parte del subsidio para el soborno. Eso sería la única manera, pero en la mayoría de los casos tú vas y sacas de plata de tu bolsillo cuando un fiscal de tránsito, eso es muy común en Venezuela, te para por cometer una luz roja, bueno, tú le dices, bueno, vamos a pagar la multa aquí para que usted me ahorre ir a la... Claro, pero yo me refiero es al tema de por lo menos, tomemos el ejemplo de la licencia. Si yo tengo que pagar 0 punto tantas unidades al Estado por una página de Internet para obtener la licencia, esto es un ejemplo, no sé cómo ahora están los trámites, como han ido variando tanto. Entonces yo no hago el pago en la plataforma, sino que se lo hago a alguien del INTTT para que me dé la licencia. Entonces él sencillamente la imprime tal y me la da y el Estado no recibió o el INTTT no recibió el Bueno, es dinero. una modalidad, pero en otros casos tendrás que pagar tu tasa, o sea, Claro, eso es muy casuístico. Habrá otros funcionarios que se cuidarán más, bueno, y ya, aparte tienes que pagar la tasa legal de tramitación, claro. ¿ok? Y tenemos la otra, que es la más terrible, que es cuando la administración, los políticos, utilizan la Hacienda Nacional como si fuera su caja chica. Es decir, toman el dinero directamente de las arcas públicas. Y para que ese tipo de corrupción se dé, estaríamos hablando más que todo, Eduardo, de estados totalitarios que controlan totalmente todos los poderes, los cuales garantiza una gran impunidad.
En la mayoría de los casos, en los países por lo menos occidentales, la corrupción no es tan grosera, no es de ese estilo. Se ve con sobreprecios, se ve con comisiones, con sobornos, pero esta es, e incluso esta última que acabo de mencionar, es la más terrible de todas por los efectos que produce en la sociedad. Estamos claros, ¿no? Estamos claros. Ok, ahora, la otra pregunta, Eduardo. ¿Dónde hay corrupción? A ver, ¿dónde hay incentivos para que ocurra? Sean incentivos estos positivos o negativos. La palabra clave para mí ahora, y estoy acá para que me ayudes a ampliar ahí el vocabulario, hablar de corrupción es incentivo. Ok, pero ¿qué genera esos incentivos o desincentivos? El interés de una persona a tener beneficios por ser corruptible. Corrígeme. Sí. Ahora, Pero pero te afilo más la pregunta. Vamos a ir por sectores económicos para hacerla más terrenal. Hay corrupción en el mercado de los lápices. ¿Tú has oído casos de corrupción en el mercado de los lápices? no he escuchado. He escuchado, de eso hablaremos más adelante. He escuchado de otras cosas, no voy a alargarme, pero no, en el de los lápices no. ¿Y en el mercado de los ositos de peluche? No, tampoco. Bueno, a lo menos que un narco meta droga dentro de un osito de peluche como en No, pero película. eso no, no. En la actividad propiamente de la producción del osito de peluche. No he escuchado todavía. Voy a buscar, no he escuchado todavía. ¿Y en el mercado de impresión de Biblias o crucifijos? ¿Has oído casos de corrupción? Tampoco he escuchado De que todavía. una fábrica que Todavía. produce crucifijos haya sobornado a alguien para tener el permiso para poder hacer los crucifijos. No, ni No. en la venta de panelitas de San Joaquín, hasta el momento tampoco he escuchado. Entonces, ¿y por qué no hay corrupción en esos sectores? ¿Por qué si hay corrupción, por ejemplo, en materia urbanística, cuando tú tramitas un permiso de construcción? ¿Por qué hay corrupción en el ámbito de los subsidios? ¿Por qué hay corrupción en el ámbito de los contratos públicos? ¿Por qué hay corrupción en el ámbito del sector financiero, que es el sector económico más hiperregulado del planeta? Creo que te ¿Por tengo qué, la respuesta. por qué en esos sectores sí y en estos otros no? Porque hay mucho trámite, hay mucha burocracia, puede ser. Exactamente. Punto positivo para mí. Aunque eso lo vamos a plantear en la segunda parte de esto, porque lo estoy analizando más desde el punto de vista del funcionario. Ok. Nuestra idea principal, Eduardo, es que la corrupción es una compañera inseparable del intervencionismo del Estado en la economía. Inseparable. Donde hay más corrupción es donde el Estado interviene más. ¿Ok? Y aquí voy a leer un extracto que es de Jesús Huerta de Soto de una de sus clases. Fíjate lo que dice Huerta de Soto. Esto es porque como el destino de nuestras vidas depende de un funcionario o de un burócrata, descubrimos enseguida que debemos de dedicar una gran cantidad de esfuerzo y de ingenio a tratar de alguna manera de influir sobre el responsable burocrático que tiene que darnos la licencia, el permiso, el contrato o el subsidio. O sea, imagínate que tu proyecto vital, empresarial, dependa de la firma de un funcionario y el tipo simplemente porque tú le caíste mal o por cualquier otra circunstancia se niega a darte el permiso, aún tú cumpliendo con todos los parámetros de la ley. Entonces, el incentivo para que tú sobornes a ese funcionario es muy alto. Y eso convierte a esa persona, a ese ciudadano, en una persona malvada, un delincuente. Yo creo que no. No, Yo claro. creo que no. Entonces, una de las primeras causas de la corrupción es el nivel de intervención del Estado. Todo Estado en el planeta es corrupto. La diferencia es de grados. Y cuando tú examinas indicadores tomados de la ONU o tomadas de ONG de mucho prestigio, como la Heritage Foundation o la Fraser Institute de Canadá, que mide los índices de libertad, te vas a conseguir que en aquellos países donde el Estado interviene menos en la economía, son países, Eduardo, donde hay menos corrupción. Al revés, en aquellos países donde hay más intervención del Estado en la economía, hay más corrupción. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que la corrupción está intrínsecamente ligada con la actividad estatal en cuanto y en tanto el Estado, a través de regulaciones, interviene en la economía. Cuando tú para hacer una actividad económica necesitas 23 permisos, el mensaje que le estás dando al funcionario es que su firma vale dinero. Yo recuerdo que Javier Milei, hace unos años, pues yo tengo a Milei siguiéndolo desde hace unos 12 años en YouTube, contaba el caso
de que en Argentina, nada más en Buenos Aires, mover una mercancía de un sitio A a un sitio B eran como 16 permisos. Y para que tú tengas la idea de la barbaridad que eso implica, cuando existía la Alemania democrática y la federal, ir de la Alemania socialista a la capitalista requería solo 4 permisos. Para que tú tengas una idea. Y me di cuenta como una vez un señor con su camión, un empresario con su camión llevando mercancía, lo detienen unos delincuentes para robarlo. Y él dice, por favor, mire, sí, llévense el camión, llévense la mercancía, pero la carpetica con los permisos, déjenmela aquí, por favor, déjenme. Me explico. Entonces, eso, Ricardo, sí, perdona que te interrumpa, me acordaste, yo tengo un buen amigo que tengo mucho tiempo que no hablo con él, de una posición económica bastante sólida, empresas y tal, importación, y él en su momento me dijo, estamos hablando del 2015, me dice, Eduardo, cuando llega la mercancía que yo estoy importando al puerto de La Guaira o al puerto de Puerto Cabello, cualquiera de los dos, me es más caro hacerlo por los procesos que tiene el Estado que pagándole la coima a los funcionarios de allí del puerto y a los de la Guardia Nacional. Y él me dice, coño, por cierto, él es de origen extranjero, y él me dice, o sea, ¿qué vas a terminar tú haciendo? Porque tú te puedes negar, él me dice, de hecho, tú te puedes negar porque quieres hacerlo bien, no importa, le pago más al Estado, pero lo hago bien, te lo frenan. Y entonces terminas tú en un laberinto kafkiano. mira, había una película de los años 80, se llama Regreso a clases, con un comediante que ya está muerto, pero ya en esa época ya era un señor mayor, Rodney Dangerfield, que él, su padre de chiquito le decía que un hombre sin estudios era un ser incompleto, una cosa así. Pero bueno, este muchachito cuando va creciendo no puede estudiar, pero se hace un empresario multimillonario. Y por hechos que suceden en la película, él regresa a la universidad, se inscribe en la Facultad de Economía y está un profesor hablando sobre los costos de hacer operativa una empresa. Y entonces va, bueno, los impuestos, el salario y tal. Y este hombre totalmente inculto, pero toda su vida lo que ha sido un empresario, le dije, profesor, ahí faltan cosas. Sí, que falta. Bueno, mire, lo que le tiene que pagar la directiva al sindicato para que no jodan. Los permisos tienen un costo. Entonces, fíjate cómo La calle, tenía calle. tenía calle, ¿no? Mira, hay 2 libros que son muy importantes, escritos por venezolanos, que hay que leer de manera obligada si se quiere saber las causas por las cuales Venezuela está como está. Uno es de mi amigo Luis Hook, que escribió un libro en el año 93, está en la página de Se Dice de manera gratuita, que se llama Síndrome de Bolívar. Y está otro, en 93, con una reedición del 2007. Y está otro que se llama La cultura política del fracaso, que es del 2017, de también mis amigos Luis Alfonso Herrera Orellana y Eugenio Guerrero. Ahí está dibujado todas las medidas intervencionistas tomadas por Acción Democrática y COPEI, por esos gobiernos, que llevaron al país a la debacle económica. Mira lo que dice Luis Hook. Todos los gobiernos venezolanos escogieron la vía del intervencionismo. Los estudios demostraban que, al igual que el socialismo, el intervencionismo del Estado en la economía distorsionaba el mercado a tal punto que no creaba riqueza, sino por el contrario la despilfarraba, y era una fuente de corrupción inevitable por los privilegios que el sistema creaba. Los intervencionistas someten al comercio exterior y al interno a permisos y licencias otorgadas por burócratas, prohibiciones de toda naturaleza, requisitos de todo tipo que alimentan la corrupción y la ineficiencia económica, otorgando privilegios a unos pocos que se amparan en las relaciones de cualquier índole con el poder político en perjuicio de la mayoría. Las empresas del Estado, generalmente deficitarias, solo generaban corrupción, además de despilfarrar la riqueza del país. Y este último parrafito es muy importante, porque Milton Friedman explicaba que había 4 maneras, Eduardo, de gastar tu dinero. Cuando gastas tu dinero en ti mismo, tú vas a tratar de conseguir las mejores cosas al mejor precio posible. ¿Ok? Vas a buscar calidad al mejor precio. Cuando tú gastas tu dinero en otros, más o menos también operas desde la misma lógica, dependiendo en quién vas a gastar el dinero. Porque si lo vas a gastar en un intercambio de amigos secretos, bueno, comprarás una cosa más o menos. Y si el que te tocó un intercambio, tú no lo conoces mucho, bueno, comprarás una cosita y más o menos para no quedar mal. Pero si en el intercambio te tocó tu esposa, bueno, tú vas a tratar de impresionarla. Cuando tú gastas el dinero de otros en ti mismo, Eduardo. O sea, yo no te prestaría mi tarjeta de crédito, ni tú me Claro. prestas la tuya.
¿ok? Porque como esos reales no me los he sudado, no los voy a pagar, yo le doy rienda suelta al gasto. Y la cuarta, que es la manera en que gasta el Estado y que produce mucha corrupción porque no tiene dolentes, cuando gastas el dinero de los demás en otros. Cuando gastas el dinero de los demás en otras personas. Y así es como gasta el Estado. Entonces, ahí hay un incentivo muy poderoso para no ser comedido en el gasto, para no ser cauteloso, para para que no te duela a veces comprar como funcionario con sobreprecio. Entonces, ese es otro factor que también incluye. La otra forma en que también aparece la corrupción, Eduardo, es cuando el Estado regula o más bien limita o prohíbe algo. Por ejemplo, el sector urbanístico. En España eso es demoníaco. Tú incluso para pintar la fachada de tu casa necesitas de un permiso. Imagínate que te lo nieguen. O para construir necesitas un permiso. Entonces imagínate que tú tienes un capital ahorrado, quieres construir un centro comercial y el funcionario del municipio está enterrado en no darte el permiso, privándote de la oportunidad de hacer un negocio en el que te vas a beneficiar y no solamente tú, vas a beneficiar a todo el mundo porque vas a avivar el comercio, vas a generar fuentes de empleo, simplemente, y todo eso al garete porque a un funcionario no le da la gana de poner la firma o que condiciona su firma al pago de un emolumento. Por otra parte, Eduardo, cuando tú prohíbes sustancias, productos que tienen demandas en la gente, cuando el Estado por ley prohíbe algo, el consumo de algo, automáticamente surgen dos cosas. Surgen mercados negros y mafias que proveen a esos mercados negros. La droga, por ejemplo, es un tema que pudiéramos tocar aparte, no me quiero extender mucho aquí. ¿Cuál es el problema de la droga? Que está prohibida. Al estar prohibida generas un mercado negro y generas mafias. Mira, y eso con cualquier cosa. En Cuba llegó a haber un mercado negro de leche condensada porque el Estado cubano tenía el monopolio de la importación y había escasez. Incluso la leche condensada en Cuba en algún momento llegó a usarse como dinero. Entonces, cada vez que el Estado, por ejemplo, cuando hay controles de cambio, que se restringe la oferta de divisa extranjera, nace un mercado negro paralelo. Entonces, Lo hablamos, el tema de la Volstead Act de 1920 en Estados Unidos, el tema de la prohibición del alcohol, ¿en qué derivó? ¿en qué derivó? En el surgimiento de mafias, y la más grande liderada por Al Capone, porque el alcohol tenía demanda. ¿Qué es lo que hacía Al Capone ejerciendo función empresarial? Buscaba un producto que tenía demanda y se lo entregaba a los consumidores. ¿Y cómo se acabó con ese problema? Derogando la acta que tú acabas de mencionar, legalizando nuevamente la droga, que para mayor ironía, Elliot Ness, que era el líder de los Intocables, que fue el que atacaba, cuando acabó la prohibición, lo primero que hizo fue un bar a tomarse un trago y el tipo murió de cirrosis hepática. Sí, de hecho en la película, cuando termina la película del 87, que es con Kevin Costner y con Sean Connery, creo que le hacen ahí un guiño porque le preguntan a Elliot Ness, que es Kevin Costner, ajá, ¿qué hará usted cuando si quitan la prohibición? Y el tipo dice, me tomo una cerveza. Sí, sí. Entonces, cada vez que el Estado prohíbe o criminaliza algo, algún producto que tiene demanda, inevitablemente van a surgir mafias. ¿Ok? Tú quieres acabar con la mafia de la droga, legalízala. Que es un tema que causa escozor, pero bueno, eso sería objeto de otro programa. Hay otra manera, mira, hay un viejo politólogo inglés, Aaron, que tiene un libro que se llama Power, que él explica que en la administración el Estado se da una paradoja perversa. Mientras a mí como administración me vaya peor, es mejor. Me explico. Imagínate una policía municipal que es exitosa reduciendo los niveles de criminalidad de su municipio. ¿Cuál es el premio que recibe esa policía por haber reducido el crimen? Menos presupuesto, menos efectivos, menos patrullas. Vámonos a otro municipio donde la policía municipal ha sido ineficiente en reducir los índices de criminalidad. ¿Cuál es el premio que recibe? Habiendo sido ineficiente. Más presupuesto, más patrulla, más efectivo, porque la lógica de la administración es que seguramente le faltaron recursos. Es por eso, Eduardo, que cuando tú ves en cualquier parte del mundo
que llega a fin de año y queda dinero en las partidas, se empiezan a gastar como locos. Porque En la Fuerza Armada pasaba. si tú no gastas todo lo que se te ha dado en la partida, en la mente de ellos significa, chico, le dimos de más, fíjate, le sobró, para el año que viene reducimos el presupuesto. Entonces, el punto es que mientras más ineficiente seas como administración pública, más presupuesto, más recursos vas a recibir. Y eso es una forma de corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho, hay un libro del cual te hablé, que es de fenómenos económicos, se llama Free Economics, y hablan de eso que tú estás planteando, pero en las escuelas públicas, el tema de los subsidios de las escuelas públicas y cómo se hizo una investigación y hay ineficiencia deliberada para tener acceso a mayores subsidios. Es así. Mira, hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Stanislaw Andreski. De hecho, él tiene un librito, lo tengo en PDF, que se llama Las ciencias sociales como forma de brujería, que es muy útil para identificar a esos intelectuales que lo que hablan es pura porquería. Pero él tiene otro libro de los años 70 que se llama Parasitismo y Subversión de América Latina, donde él, sin referirse a ningún país en concreto, sino a América Latina en general, va encontrando ciertos fenómenos ligados con la corrupción, por ejemplo, de cómo funcionarios revendían las ayudas que recibían, las ayudas internacionales que recibían en casos de terremotos, por ejemplo. Y en algunos casos, si no los revendían, los metían en una bolsita de plástico con el logo del partido. Sí, sí, Eso pasó. eso lo relata Stalina Andregi. Por ejemplo, los terremotos que hubo en México en los años 60. Y también él señala, recuérdate que los partidos políticos siempre están dirigidos por un cogollito, un grupito que es el que domina todo. Entonces, ¿cómo tú, siendo del cogollo, garantizas la lealtad, el esfuerzo, el trabajo y el sudor de gente que está por debajo de ti en el partido, que da su vida por el partido, y que tú necesitas indudablemente para difundir las ideas del partido, hacer campaña, etcétera? Tienes que darle un incentivo de manera como en forma de sobresueldo. Es por eso que en una de las formas de corrupción que se da es cuando los altos jerarcas del gobierno, sabiendo que sus subalternos están cometiendo corrupción, prefieren mirar para el otro lado, porque así aseguran su lealtad. ¿Me explico? Ese Claro, eso está también establecido como política, sobre todo de los regímenes comunistas. La corrupción, y de hecho hay como manuales de esto, y se hizo, esto no ocurre de manera accidental, es decir, tú tienes que hacer corruptibles de alguna manera a todos tus funcionarios, no solo para que sean leales a ti, sino para que ellos, sin necesidad, o sea, sean leales a ellos mismos por el beneficio que van a tener. Claro, porque ¿cómo tú sostienes una maquinaria política? Si no es prometiendo que al llegar al poder van a haber estos incentivos en forma de sobresueldo. Es así, es así. Mira, todos los países, como ya dije, tienen algo de corruptela. En otra materia que se da mucho es en la materia de las contrataciones públicas. Y ahí es fácil inflar los precios. Porque ¿cuánto cuesta una represa? Bueno, de repente tú como militar sí sabes cuánto cuesta un avión, un caza o cuánto cuesta una ametralladora, pero como eso no son productos que están normalmente en el mercado, o sea, todos sabemos cuánto cuesta una manzana y si la estamos comprando barata o cara, pero las obras que hace el Estado no son obras que se hacen todos los días. ¿Cuánto cuesta una autopista? O sea, tú no puedes ir como un ciudadano y decir, bueno, mire, yo quiero que me construya una calle mi urbanización. O sea, como no son bienes que están usualmente en el mercado, es muy fácil inflarle los precios cuando el Estado, a través de contratación pública, adquiere servicios o contrata, adquiere bienes o contrata servicios. Mira, eso es lo que yo te tendría que decir con respecto a una de las causas de la corrupción, especialmente por el lado de los funcionarios. Vamos a abordarlo ahora más que todo desde el punto de vista de personas como tú, como yo, como de los que nos pueden estar viendo hoy. Hay una cuestión que se llama el análisis económico del derecho, es decir, analizar el derecho pero desde una perspectiva no jurídica, sino económica. Y cuando tú abordas el análisis de la ley desde un punto de vista económico, descubres algo que no debería de extrañarnos, Eduardo. Cumplir la ley cuesta, tiene un costo, es costoso. O sea, cumplir la ley no es gratis, ¿ok? Pero lamentablemente los economistas han olvidado y los abogados ignoran esta realidad. Las normas jurídicas, Eduardo, cualquiera sea su naturaleza, una ley, una ordenanza, un reglamento, cumplir la ley tiene un costo.
Pero aquí tengo que definir brevemente lo que es, desde el punto de vista económico, costo, que la gente tiende a confundirlo con el precio o el valor de las cosas. Y no es lo mismo. Precio es lo que tú pagas por un refresco o por una hogaza de pan. ¿Ok? Pero la gente viene y dice, no, bueno, el refresco tuvo un valor de tanto o el refresco me costó tanto. Desde un punto de vista económico, serían expresiones erradas. Porque el costo, Eduardo, es lo que tú dejas de hacer con ese dinero que utilizaste para comprar el refresco. Tu costo es aquella otra cosa que dejas de comprar. No sé si me explico. Es el costo de oportunidad. Por ejemplo, tu audiencia que puede estar viendo este programa tiene un costo al ver este programa, que es aquel otro programa que dejan de ver o aquella hora que dejan de hacer otra cosa o de hacer un crucigrama. Eso es el costo. No sé si está claro. Sí, 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 me queda claro. Y el valor, Eduardo, es lo que tú recibes. Es decir, yo pago un precio por una lacto, pero ese lacto para mí tiene un valor porque me permite hacer este tipo de programas. Esas son las diferencias. Entonces, cumplir la ley cuesta, Eduardo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es más costoso de cumplir? ¿Una ordenanza municipal que diga que para ejercer tu actividad económica requieres tramitar una licencia, lo cual implica recabar documentos, etcétera? ¿O una ordenanza municipal que diga que simplemente para ejercer tu actividad económica requieres notificar al municipio, una simple notificación? ¿Qué costará más de cumplir? Opción A. Opción A. Está bien, le respondiste sin llamar a un amigo. Perfecto. Sí, Porque, claro, porque es más, mentalmente ya tú te estresas o ya el cálculo de esfuerzo te dice a ti, epa, esto no es tanto el costo, sino, bueno, todo el tiempo, todo lo que me va a conllevar esto, el lidiar con personas, tal, 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 tal. y ese tiempo es tu costo, porque ese tiempo que estás invirtiendo en eso lo estás dejando de usar para una actividad más productiva. De hecho, el tiempo es un bien económico, es el bien de los bienes, porque hagas lo que hagas, jamás podrás agregarle ni un nanosegundo al tiempo que se pierde. Entonces, las normas, Eduardo, son costosas en función de dos cosas, como tú muy bien acabas de señalar. En función del tiempo que hay que invertir para cumplirlas y en función de la información que tienes que recabar para cumplirla. Información que a veces cae fuera del área de experticia del solicitante y entonces tendrá que contratar un contador, un abogado, dependiendo del trámite que se haga. Y eso también son costos, porque ese dinero que estás usando en contratar un abogado para que te ayude a tramitar el permiso es un dinero que dejas de invertir en la empresa que quieres iniciar. Entonces, porque fíjate, algunos, cuando yo le he planteado esto a algunos juristas amigos míos, me dicen, bueno, Ricardo, pero recuerda que hay una máxima jurídica que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Correcto. Mira, y para mí, que ya voy para casi 4 décadas de haberme graduado de abogado, eso no es verdad en la realidad, eso es una ficción legal, eso es basura. O sea, nadie conoce toda la ley, ni siquiera los abogados conocemos todo el derecho. Incluso hay un principio que se llama iuri novit curia. El juez conoce todo el derecho. Eso es mentira. Eso es mentira. Nadie conoce todo el derecho. ¿Ok? Entonces, cumplir la ley tiene un costo en tiempo y en búsqueda de información. Entonces, cuando una ley es muy compleja y exige mucho tiempo, Eduardo, su cumplimiento es mucho más costoso. Es mucho más costoso. Entonces, aquí te hago una pregunta. ¿A quién le cuesta más cumplir la ley? ¿Al rico o al pobre? Pues tiene sus variables, pero yo creo que al que más le costaría debería ser al pobre, al pobre. ¿A quién le costaría pagar más una multa de $1,000? ¿A una persona que gana $1,000 mensuales o a una persona que gana $5,000 mensuales? Le va a costar más o le duele más al que gana menos, el que tiene menos ingresos. Entonces, cumplir la ley, y si vamos recapitulando, sí, cumplir la ley tiene un costo en tiempo y en información. Y si además cumplir la ley
en materia, no implica o, no, o hay una simetría en cuanto a que hay personas que les cuesta más cumplir con la ley. Entonces, la gran pregunta es, Eduardo, y yéndonos a un caso concreto de los mercados informales en nuestros países. En nuestros países, los mercados informales negros, economía sumergida, creo que la llaman en España, en nuestros países ronda entre un 30 a un 80% de la población activa de estos países, ¿no? Las personas que van a los mercados informales son corruptos, Eduardo, porque ejercen una actividad económica sin los permisos de ley, porque no pagan impuestos y por lo general pagan por debajo del salario mínimo. Claro, es que eso lo hemos hablado. Yo considero, y en algún momento, hablo por mí, no puedo hablar por todos los venezolanos, pero en algún momento casi todos, o en mi particular, hemos sido corruptos porque hemos formado parte de lo que es la larga cadena de la corrupción. Sea porque evitamos una multa, en mi caso, para evitar una multa, bueno, le pagué tanto al policía, o porque, pues qué sé yo, cualquier cosa o pagaste una gestoría. Y esto no es un pecado capital, sencillamente también es que el Estado, no me voy a excusar en esto, pero es que el Estado creó los sistemas para que funcionaran con esta misma mecánica. Cuando tú me preguntabas lo de los pobres y los ricos, te decía que depende de las variables, porque también entra dentro del metaverso venezolano, entra el tema de que se satanizó a la persona que tiene dinero, al empresario, y no los estoy convirtiendo en víctimas, ojo, porque sobre todo los empresarios que han crecido en lo que llaman la boliburguesía son victimarios y han hecho dinero es sobre la base también de la corrupción y del genocidio en Venezuela. Pero a ver, un funcionario, sea cual sea, si sabe que viene a hacer un trámite, una persona de holgura económica o que violó la ley, una persona de holgura económica o que ni siquiera violó la ley, es que me han dado licencia para odiarte y yo te tengo que quitar todo lo que sea, lo que esté en mis posibilidades, porque tú eres la figura antagónica, tú eres el rico, tú eres el malo. Entonces, bueno, te puedo llevar como ha pasado literalmente a la ruina, te puedo quitar absolutamente todo, porque, bueno, tú encarnas todo el enemigo que ha venido diciendo esta revolución escatológica, para no ponerme hoy con palabras altisonantes. Pero mira, no, está bien, pero regresándolo a los mercados informales, o sea, ¿por qué estas personas realizan sus actividades empresariales en el mercado negro? Porque sencillamente no pueden cumplir con el costo de la Claro. legalidad. Es muy, no lo pueden asumir. Entonces, una persona que se gana la vida en los mercados informales de manera honesta, o sea, no vendiendo drogas, vamos a quitar ese caso, Un buhonero que venda corta uña. bueno, son malas personas. No, no, en absoluto. Entonces, no son malas, o están trabajando. La otra opción es que se metan a delincuentes. ¿No? Correcto. Ok. O pidan limosna, es la otra opción. O se prostituyan, sería la otra opción. Entonces, pero han dedicado más bien a realizar una actividad económica sin los permisos, sin pagar impuestos, que bueno, que moralmente no sería tan criticable. Entonces, el punto que yo les vengo a plantear, o que te vengo a plantear, Eduardo, tía tu audiencia, es que la corrupción no tiene que ver con problemas morales ni de educación, sino es un costo, es un análisis racional de costo-beneficio. Cuando cumplir la ley cuesta mucho dinero, es costoso, y violar la ley es más económico, Claro. la gente la viola. Cuando cumplir la ley es más barato que violarla, la gente la cumple. Y esto se ve muy claro en materia, por ejemplo, tributaria. Mira, Eduardo, en países donde hay muchos impuestos y además altos, el fenómeno de la evasión fiscal expande todos los periódicos de todos los días. La gente trata de evadir por los resquicios que da la ley tributaria para algunos beneficios o de otra manera. Pero fíjate, en estos países, cuando se reducen impuestos y se bajan los montos, el Estado recauda. Por ejemplo, en Estonia, que lo llegaron a hacer, eliminaron muchos impuestos innecesarios y los que quedaron les bajaron el monto. Estonia tuvo un incremento en la recaudación de casi el 200%. ¿Y por qué eso fue posible? Porque le hiciste a las personas
más barato cumplir la ley. O sea, salía más barato pagar los impuestos que asumir el riesgo de que te descubriesen evadiéndolos. ¿Ok? Entonces, al final, la corrupción es un fenómeno económico, dicen los analistas del derecho. Es un cálculo racional de costo-beneficio. ¿Qué me conviene más? ¿Cumplir la ley o violarla? Pero el Estado, entonces, de manera absurda, tiende a pensar o a asumir que las personas, ante leyes costosas, debemos ser racionales y cumplir esas leyes, aunque sean costosas, cuando lo verdaderamente racional es no cumplirlo, Eduardo. Claro, pero es que lo he comentado yo varias veces en el programa. Por tema evolutivo, nosotros vamos a buscar el mínimo esfuerzo para tener un mayor rendimiento. Eso es algo, bueno, que está allí intrínseco en nuestro instinto, en lo reptil. Entonces, la gran pregunta es, si estamos claros que la corrupción es un fenómeno económico que tiene su origen en la intervención del Estado en la economía, cuando el Estado prohíbe algo, y también cuando el Estado dicta leyes que son costosas de cumplir, bueno, pero cuando tú ves cuáles son las medidas que se utilizan para atacar la corrupción, que son leyes con sanciones altísimas, hay una figura ahorita que se llama la extinción de dominio, los sistemas de protección de testigos, donde tú le ofreces inmunidad a un testigo siempre y cuando denuncie la corrupción, etcétera, están destinadas a atacar los efectos de la corrupción, pero no la causa. Mira, Entonces, tú quieres eliminar la corrupción, reduce el nivel de intervención del Estado en la economía, reduce el gasto público y dicta leyes que sean baratas y fáciles de cumplir. Tú verás que con esas tres medidas tan simples, tú llegas a reducir la corrupción. Son simples porque, o sea, ahorita que la estamos conversando, pero aplicarlas en la realidad es lo que cuesta, porque reducir el tamaño del Estado terapia y de cambiar shock. el enfoque de las leyes va a generar conflictos con grupos de intereses que se han beneficiado de ese sistema por décadas. Ahí es donde está lo difícil. Ahí es Claro, donde está. el tema del mismo clientelismo y la misma voracidad que hay desde lo empresarial y desde la administración del Estado. Te iba a comentar que nosotros le perdimos la pista a Cadivi, pero Cadivi tuvo por lo menos cinco órganos reguladores. Es decir, cuando estalló el tema de Cadivi se creó una oficina, no recuerdo cómo se llamaba, para auditar Cadivi. Luego se creó otra oficina a los meses para auditar la oficina que auditaba Cadivi. Y así lo hicieron 5 veces. Lo que pasa es que, bueno, toda esta larga boa constrictora de estamentos y de instituciones y de oficinas que se han ido creando, uno le perdió ya la pista a eso. Pero es una cosa totalmente ilógica. Bueno, Además que Cadivi es algo que nació ya con, digamos, con el estigma de lo que iba a ocurrir, pero no se le hizo caso. mira, había una parte que no quería tocar de los apuntes que tengo, pero lo voy a tocar porque estás tocando lo de Cadivi, ¿no? Antes de Cadivi existió algo que se llamaba Recadi, gobierno de Luis Herrera, ¿no? Luis Hoop, que fue una parte que tengo transcrita de su libro, pero no la quise leer, tocaba o analiza cómo se producía la corrupción en Recadi. Te la voy a leer porque parece una cuestión que es atemporal, ¿no? Mira lo que dice aquí. Bueno, él señala que habían algunas personas que tenían unos contactos muy elevados que con una simple llamada conseguían dólares preferenciales en Recadi. Esos son los amigos del ministro y tal. Y el funcionario no cobraba nada, pero me explico, se lo hacían como un favor. Pero mira lo que dice Hook. Además, el sistema se prestaba para todo tipo de trampas para obtener dólares preferenciales. Algunos sobrefacturaban los precios de los productos para obtener más dólares preferenciales. Parte de los cuales se quedaban en el exterior dividiéndose porcentualmente los dólares entre el exportador y el importador. Esa era una, ¿no? Tú presentabas a Recadi la documentación, mira, estoy adquiriendo estos bienes en el extranjero y cuestan tanto, pero ya tú te habías puesto de acuerdo con tu proveedor para que te tire un sobreprecio y conseguir más dólares, ¿ok? La otra, también se podían vender los dólares en el mercado libre obteniendo una ganancia equivalente a la diferencia entre el precio de adquisición del dólar preferencial y del mercado libre. Cadivi. Tú pedías los dólares y en vez de usarlo por importación, los revendías. Obtenías una ganancia y para evitar problemas le regresabas
a Recadi lo que te había dado, pero le ganabas la diferencia de Claro, venta. claro, Cadivi. Eso fue lo que se hizo en Cadivi en el mercado negro. En otros casos, Eduardo, se importaban bienes de segunda calidad al precio de productos de primera. El control de cambios, además de la corrupción que desató, distorsionó por completo el mercado, además de acabar con parte sustancial de las reservas internacionales del país. O sea, es decir, la corrupción se daba de todas maneras, con sobreprecios de factura para obtener más dólares, comprando productos de segunda como si fueran de primera, agarrando los dólares y revendiéndolos en el mercado negro y te quedabas con el diferencial. Entonces, indudablemente esto también pasó con Cadivi. Por eso te digo que cada vez que tú prohíbes o restringes algo, surgen mercados negros y la corrupción que eso implica. Desde los economatos de Roma. Es así, es así. Mira, Entonces, conclusión, habrá mucha gente que dirá, bueno, pero es un problema de moralidad. Mira, un político, por ejemplo, ministro de Educación. Tú sabes, por ejemplo, en España el presupuesto de educación es el más grande de todos. Yo no sé si pasa de 30.000 millones de euros al año. Es una cosa gigantesca. Coño, la tentación para no hacer negocio con eso es demasiado, claro. demasiado, demasiado. Entonces, bueno, Mira, es lo que tenía que decirte sobre la corrupción. hay una anécdota, no sé si sencillamente es un cuento o no, de la Guardia Nacional en la década de los 80, que colocaron en el puerto de La Guaira supuestamente a un general incorruptible. Y entonces dijeron, no, este general no tiene precio, este coronel no tiene precio, o sea, es incorruptible. Y lo colocaron allí y a los meses este general llama a su jefe y le dice, por favor, sáqueme de aquí del puerto. Pero bueno, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? No, mire, es que, bueno, la corrupción, tal. Bueno, sí, pero es que tú eres un hombre incorruptible, tú no tienes precio. Él dice, no tenía, pero ya casi lo están, ya casi están llegando a él. No sé si esto es cierto o no, pero es que, claro, es la mecánica humana. Y como yo vengo aclarando en cada programa que desarrollo este tipo de contenido, Ricardo, nosotros no estamos buscando personas como Ricardo o Jesús, o mañana voy a tener un programa con el profesor Osmel Bigot, también bueno, una persona que viene hablando de los postulados liberales desde hace más de 20 años en Venezuela, actualmente es profesor universitario en República Dominicana. Esto no es porque uno es una secta o somos inamovibles o es que conseguimos la piedra filosofal. Aquí yo no soy de pensamientos inamovibles, ni tampoco pertenezco a sectas, ni tampoco puedo dar por sentado, ni me atrevería a decir que, bueno, esto es la verdad verdadera. El tema es que hasta ahora, en la evolución, en la historia, lo que ha dado resultados son este tipo de postulados. Y entonces se creó como una pastilla que es el acetaminofén. Por eso a mí me hierve la sangre cuando viene gente sobre todo en Venezuela, en Latinoamérica, no, bueno, pero ¿para qué tomas acetaminofén? Vamos hazle un tecito para meterle a la economía un tecito ahí de hierbabuena. Coño, no, ya hay una pastilla que es el acetaminofén. Y el acetaminofén en este tema de esta larga tragedia latinoamericana o realmente mundial son las medidas graduales y las medidas también que van de la mano con lo que son los subsidios y todas estas tragedias socialistas que ya nosotros Mira, conocemos. el Estado venezolano, desde el año 61 hasta el 98, fue un Estado gigantesco, fue un Estado sumamente interventor, regulador, con leyes costosas de cumplir, y estaba ahí la receta perfecta para generar todos los incentivos necesarios para que hubiese corrupción. Al haber corrupción, el erario nacional sufre daños económicos, súmale a eso que éramos una economía monoproductora, bajan los precios del petróleo, el país entra en una situación comenzando los 90 de malestar económico. Y bueno, ahí es como dice Hayek, camino de servidumbre, porque eso es una dinámica propia del estado de bienestar, porque el estado de bienestar considera que la riqueza es algo que está dado y que simplemente hay que repartirla, sin tomar en cuenta que la riqueza hay que crearla. Y ahí es donde, como dice Hayek, aparecen los más mentirosos, los más manipuladores, los que más mienten, prometiendo regresar a la riqueza de antaño, y es por eso que los peores, los más psicópatas, llegan al poder. Y en el caso de Venezuela, yo le digo a tu audiencia que nosotros siempre vivimos en una burbuja, o sea, la Venezuela de ayer, o sea, no hay un punto de retorno que sea digno al cual regresar. Porque si regresamos a lo mismo, este ciclo va a tender a repetirse hasta tanto no apliquemos ideas liberales y capitalistas, y no porque yo sea o a mí me guste esa ideología, sino que en la práctica es lo que funciona. O sea, es lo que funciona. Mira,
los países más ricos de Europa son los nórdicos. Bueno, ellos tienen un estado de bienestar. Sí, bueno, pero ahí hay varias cosas que no te dicen. Uno, que son países con poquitos habitantes. Por ejemplo, Dinamarca tiene 5 millones de habitantes. ¿Cuántos serán niños ahí? La mitad, 2 millones y medio. Bueno, pagar la educación pública de 2 millones y medio de niños no es lo mismo que pagar la educación Claro. pública de un país que tenga 20 millones. Para empezar, hay un principio de magnitud de escala. Pero lo que no te dicen es que son estados de bienestar que solamente inciden en la economía por vía impuestos. Son economías donde la ley es barata de cumplir, o sea, no están hiperreguladas. Los países nórdicos están entre las economías más libres y capitalistas del planeta. El estado de bienestar que ellos tienen es precisamente porque han entendido que hay que abaratar los costos a los ciudadanos para que ejerzan sus libertades económicas, dar mayor libertad, menos regulaciones, y, y están entre los países más ricos del mundo. Entonces, cuando tú te vas a otros estados de bienestar, tipo Francia, tipo Italia, tipo España, donde también hay altísimos impuestos, tanto como los de los países nórdicos, pero además de esto, súmale que son economías sumamente intervenidas, sumamente reguladas, donde cumplir la ley es costoso. Esa es la diferencia entre estos dos modelos de estado de bienestar. Entonces, insisto mucho en la idea, en los países donde hay menos, donde el Estado es más chiquito, donde hay menos intervención del Estado, menos regulaciones, son países donde hay menos corrupción. Mira, y hay otra cosa que no se toma en cuenta, por lo menos el modelo de Finlandia. Por ahí veía unas gráficas. El crecimiento de Finlandia luego de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 70 era un ritmo indetenible. De hecho, si hubiesen mantenido ese ritmo, hubiesen pasado por encima de los Estados Unidos, de acuerdo a algunos analistas, porque es que iban a una velocidad tremenda. Y a finales de los 70, el gobierno llegó a la conclusión y dijo, ok, hemos llegado a un crecimiento económico suficiente como para que nosotros ahora vayamos a este estado de bienestar y empezaron con el tema de la redistribución de la riqueza, por llamarlo de alguna manera. Pero ahí hay que hacer Eso, pero hay que hacerte un matiz, porque ahí funcionaba, porque sí, pero es que luego se revirtió. En Europa de media, casi todos los países europeos, casi todos, por más de 150 años fueron países liberales. Entonces, cuando ellos deciden, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos dar el salto al estado de bienestar, número uno, hay poquita población y número dos, hay un gran capital acumulado por más de un siglo. Es Entonces, correcto. al principio eso es una fiesta. Hay de todos para todos todo el tiempo, pero llega un momento en que la repartición de la riqueza, si no creas riqueza nueva y además la población aumenta en tamaño, el gasto social se eleva. Es insostenible, claro. Y a largo plazo, que es lo que no te dicen mis colegas, a largo plazo se vuelve insostenible. Nuestro error en Latinoamérica fue traer un Estado social cuando todavía éramos países pobres. En Éramos Europa lo una hicieron hacienda cuando eran ricos, poco. porque si el Estado social fuera la solución, bueno, chicos, tenemos resuelto el país Pero es que lo básico el problema de los países africanos. Vamos para, a para redistribuir la riqueza tiene que haber riqueza. Para empezar por ahí. Eso lo entendía un tipo, hasta Brezhnev lo entendía, el premier soviético cuando muere Stalin. O sea, una cosa es repartir la riqueza, pero hay que crearla. Por supuesto. Entonces, ¿cómo se crea la mayor cantidad de riqueza posible? En un ámbito de mayor libertad, donde el Estado no joda tanto, donde deja a las personas actuar, donde el Estado simplemente esté pendiente de que no causes daños a terceros, ¿verdad? Esos son los países que crecen. La diferencia entre un país rico y un país pobre es la tasa de capitalización per cápita, donde hay más capital y menos pobreza. ¿Y por qué hay países donde hay más capital? Bueno, porque hay países donde se resguarda el valor del dinero, no se destruye el dinero a través de la impresión descomunal que hacen los gobiernos, porque eso es lo que genera la inflación. Tú puedes capitalizar cuando hay un respeto irrestricto a la propiedad privada y además tienes libertad para invertir ese dinero en el mejor uso posible. Eso es lo que permite llevar a los países por la senda del éxito, de la prosperidad, de la riqueza, donde haya la menos corrupción posible, porque siempre va a haber corrupción. En Suiza incluso hay corrupción. Hubo un caso de un capo de la mafia italiana, siciliana, que fue apresado en Suiza y el tipo sobornó a un guardia para que lo dejara salir. La pena que sufrió ese guardia era de 3, 4 años, pero él sacó su cuestión. Bueno, esto Claro. me va a costar 3 o 4 años de libertad, pero voy a tener tantos millones. Y todavía soy una persona joven. Pero eso te digo que la corrupción es un planteamiento racional de costo-beneficio. Sí, es que totalmente, es racional. Así mismo tiene que ser descrita. Bueno, Ricardo, nuevamente, gracias. Ya creo que nos vamos a tomar, o te vas a tomar también, a mí me quedan todavía algunos programas, te vas a tomar un receso hasta el próximo año. Sí, señor. Eh,
Entonces, bueno, seguiremos creando contenido. Ricardo, gracias, ¿verdad? Que ha sido uno de los regalos de este año, ha sido conocer a muchísima gente, ha sido interactuar con muchísima gente. Y entre esa gente estás tú, por lo cual te agradezco y te deseo una feliz Navidad, así como a todas las personas del canal. Igual para ti, Eduardo, y para tu audiencia. Bueno, y a todos los que ven este programa, compartan, critiquen, denle like, suscríbanse y al que le compartan el canal, dile, oye, suscríbete al canal, que eso es lo que nos ayuda a estar acá creando contenido, dedicarle tiempo, porque hoy hablamos de que el tiempo tiene un costo, entonces ese costo hay que buscar retribuirlo. Pues pásenla muy bien y que tengan un excelente fin de semana.